Hablemos ahora sobre este tema que sin duda alguna pues generado gran expectativa y también polémica, el seguro estudiantil. La reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad rechaza el amparo y marca un punto clave en el debate sobre la viabilidad del seguro médico escolar. Este beneficio buscaba proporcionar cobertura médica a la población estudiantil, pero terminó generando más cuestionamientos que resultados positivos. La eliminación del bono médico escolar y la reciente resolución de la CCE plantean de hecho ya una discusión respecto a las prioridades y estrategias del sistema educativo en Guatemala. ¿Debe priorizarse un seguro médico para los estudiantes o sería más efectivo invertir en recursos en otras áreas que sean fundamentales y que sean urgentes de tratar también en el sistema educativo? Estas son algunas de las preguntas que se hacen en el tema. Recordemos que el Sindicato de Trabajadores de la Educación hizo este planteamiento ante la Corte de Constitucionalidad solicitando su apoyo para que pudieran regresar este seguro médico estudiantil, que por cierto el Ejecutivo decidió retirar porque según indicaban se gastaron 800 millones de quetzales. Una barbaridad. 800 millones de quetzales y solo se tuvo una efectividad aproximada del 11%. ¿Cómo vas a creer eso? Sí, no, a ver. Pareciera que aquí el tema del dinero público, el dinero del erario, se hizo para hacerlo piñata, pareciera, de verdad. Y te digo una cosa, yo no voy a decir que no sea necesaria la cobertura médica para los alumnos del sistema educativo nacional, por supuesto que sí, pero para ello se debería tener una mentalidad de ya no subutilización del Ministerio de Salud y por supuesto todas sus dependencias y sobre todo los centros de salud, que es parte de esa desconcentración del Ministerio a nivel nacional. Hay presencia en todo el territorio guatemalteco de los centros de salud. Y te digo una cosa, a ver, ¿cuántos hospitales privados en una región lejana a esta parte central de Guatemala, el departamento de Guatemala, pueda tener un hospital que le dé una muy buena atención a un niño o a una niña que requiere utilizar el seguro y que buscan entonces un servicio médico particular? Realmente esa capacidad en Guatemala no está instalada. Aquí los grandes hospitales están o aquí en el departamento de Guatemala, en la ciudad específicamente, o bien en algunas cabeceras, no todas, porque no todas gozan de esa presencia de un servicio privado hospitalario que te diga, bueno, estuve ahí y el servicio es muy diferente al que me dan en el sistema nacional. Creo que una inversión de 800 millones de quetzales para un servicio de esta naturaleza es demasiado. Y con pocos resultados. Y con los resultados que realmente no se esperaban. Porque atender a un 11% de totalidad de la población estudiantil, pues es muy poco. Y de verdad, creo que la hoja de ruta debería ir más enfocada a abrir un espacio dentro del sistema del Ministerio de Salud que realmente se enfoque a brindarles atención a los niños y niñas que lo necesiten y que de por sí ya lo están haciendo. Entonces, acá la Corte de Constitucionalidad analiza la pretensión presentada con pruebas por parte del Ejecutivo y la pretensión presentada por el sindicato, y lo que toma la decisión es, bueno, de darle la razón a una de esas partes. Siempre lo hemos hablado, la resolución, sea por un magistrado o sea por un juez, nunca va a quedar bien con las dos partes. No, es una de ellas la que va a tener pues ese apoyo, esa razón jurídica, y en este caso se la dieron al Ejecutivo diciendo, sí, definitivamente no va más esa inversión estatal en un servicio que puede realmente darse desde el mismo sistema de salud guatemalteco, que obviamente sabemos de sus precariedades, pero al final existe. Y lo que se debe hacer es optimizar esos resultados y el servicio que se le da a las familias que buscan, obviamente, que se atienda a un niño o a una niña que llegue con un problema de salud. Mira, ¿cómo es de contradictorio? Porque hablábamos en nuestro primer tema, la pobreza en nuestro país, claro, ¿no? La necesidad de poder tratar y de crear programas y proyectos efectivos para apoyo en esta población, y también la falta de recursos que a veces imposibilita poder desarrollar ciertos proyectos que sean efectivos, obviamente, lo complicado que a veces puede ser. Pero aquí estamos hablando, por un lado,
hablábamos de nuestro país que es muy desigual, Claro. la necesidad de cubrir y de poder reducir ese porcentaje de pobreza en nuestro país. Y por otro lado, estamos hablando de una mala utilización de esos recursos. Imagínate, 800 millones de quetzales, una cobertura o un resultado del 11%. Ya eso te dice realmente no fue efectivo, porque ni siquiera sobrepasa un 50, 60% para decir, bueno, podemos irlo mejorando, pero sí es necesario. No, es que realmente fue un porcentaje mínimo al final que se tuvo. Y te digo, y con la funcionó. certeza de que los niños se enfermaron y que los niños Por se lastimaron. por supuesto. Imagínense ustedes tantos virus que se dan, que sabemos entonces que en época estudiantil se enferma un niño y se enferman muchos, ¿verdad? Entonces, Es una cadenita. no es que, ay, es que los niños no se enfermaron ese año, fíjese, entonces por eso no usamos el seguro. No, hay una necesidad, pero te aseguro que mucha de esa necesidad y muchas de esas enfermedades los padres tuvieron que ver cómo se las arreglaban con sus hijos. Y no sabemos si sabían del seguro, por ejemplo. ¿Y dónde lo solventaron? En la mayor cantidad de casos, en los centros de salud. Exactamente. No fueron a utilizar el seguro con ese servicio básico privado, porque uno, como tú bien lo planteabas, ¿tienes el dinero para el copago? ¿Tienes el dinero para la medicina que te van a recetar? Porque el seguro no te da esa medicina, tienes que ir y por tus propias posibilidades económicas comprarlo en la farmacia. Y la desigualdad que ya tú apuntalaste nuevamente que se vive en este país, realmente es uno de los peores indicadores que nos explica lo que significa Guatemala. Entonces, es de verdad complicado. Entiendo la posición del sindicato, no dejo de entender la posición de lo que en varias ocasiones comentó Joviel Acevedo, que era para cubrir obviamente el tema de la salud de la niñez que está dentro del sistema educativo. Eso es entendible y al final debería ser una prioridad del Estado. Cosa que, te digo algo, es y no es, porque falta mucha inversión para lograr que esta niñez chapina pueda tener un sistema educativo fabuloso, un sistema de cobertura médica fabuloso, un sistema que le permita alimentarse de forma fabulosa y que tengamos una mejor Guatemala dentro de 20 años, lo decíamos en el bloque anterior. Pero la realidad es que Guatemala no es así. Guatemala es desigual, Guatemala es pobre, Guatemala tiene... Lo decíamos en el bloque anterior, de cada 100 personas, 56 viven en esa pobreza. Entonces, poder afrontar lo que un seguro le brinde, y aquí está la receta, vaya, compre la medicina, pero solo fue esto lo que se le atendió al niño. El papá y la mamá lo que optan es por ir y buscar al médico de la comunidad, por ir y buscar incluso al ancestro, ¿verdad? La persona más vieja de la comunidad, ese sabio, esa sabia, que a veces, muchas veces atiende con un té, atiende con una forma de masaje, una forma de curar a las personas, porque es la realidad lo que se vive en este país. Entonces, creo que se deben canalizar los recursos y administrar de una forma más efectiva, más eficiente, más eficaz para lograr un cambio en este país que grita por ese cambio, pero pasan los meses y te das cuenta que el cambio no llega. El cambio realmente pareciera estar muy distante de tener una Guatemala diferente. Exactamente. Aquí el debate entonces se habla cómo invertir y cómo hacer efectiva la atención, porque aquí el punto es, bueno, se quita, pero cómo se va a cubrir también esa necesidad de forma efectiva, ¿no? Porque sí es oportuno ese acompañamiento y el apoyo que los padres de familia puedan tener en atención a las emergencias de salud que puedan tener sus hijos, porque sabemos, no es una situación, hablamos entonces de un país que está en situaciones de pobreza, donde no puedes cubrir mucho el tema de la alimentación, mucho menos el tema de las enfermedades, y es una situación que incluso pueden llevar a la muerte a un niño. Una enfermedad no atendida a tiempo o no bien tratada también se complica y mira, vienen las consecuencias. Entonces, ¿de qué manera el Ejecutivo puede cubrir esta necesidad? Porque, ojo, no va a haber seguro perfecto. Ya vimos ahí las justificaciones y de verdad yo creo, estoy de acuerdo en esta situación, pero ¿de qué forma se va a atender esta situación? Porque no solamente, bueno, no va y ahí se quedó, no va, pero vamos a hacer esto. Claro. La respuesta que se dio desde inicio de año por parte de las autoridades del Ejecutivo fue directa en cuanto a que el Ministerio de Salud iba a ampliar esa capacidad de servicio que le estaban dando a la población infantil para
subsanar el hecho de que el seguro no iba a estar desde este año 2024 pero para ellos. tendrán la capacidad en un sistema de salud también Lo que no pasa es que esté el mejor. conocemos perfectamente cuál es el sistema de salud guatemalteco y la inversión estatal. Volvemos a lo mismo. Cuando tenés un Estado débil, cuando tenés un Estado que realmente posiciona inversiones en aspectos que realmente no le dan nada de cambio positivo a la población, por ejemplo, un aumento salarial a nivel del Congreso de la República, ¿eso de qué beneficia a la gente? No beneficia en nada, no sea a 160 personas. Tú no ves una ley que realmente venga y le cambie la realidad al Chapín. Vimos que tenemos ahora una ya ley de competencia y se hablaba todo lo que esto iba a generar de manera positiva al país, pero te digo una cosa, tú te vas a dar cuenta que va a pasar el año entrante completo y en algún punto donde tengamos que analizar qué sucedió con esa ley de competencia, el país va a seguir en lo mismo. La economía guatemalteca se sigue manteniendo por dos indicadores principales. Uno, el sector privado, que es el que produce y el que genera las oportunidades de empleo para salir adelante y hacer que esta Guatemala pueda tener las fuentes de empleo que hasta hoy tiene. Uno. Y dos, las remesas familiares, las remesas que vienen de Estados Unidos, que realmente con el cambio de gobierno y cuando llegue el 20 de enero Donald Trump al poder, ¿qué va a suceder con todo ese espacio del guatemalteco y guatemalteca que envía dinero a su familia acá? No se sabe, es una incertidumbre, pero es así como se conforma la economía del país. Pero pensar en que aquí vienen empresas transnacionales, que vienen empresas internacionales a generar fuentes de empleo y que hoy, en este día de diciembre, pudiéramos tener ya un mecanismo que te convenza de cuántas fuentes de empleo nuevas existen porque la certeza jurídica llegó a la República de Guatemala, sigue siendo todavía una tarea pendiente, un resultado pendiente para la población. Exactamente. Vemos entonces el gran reto que se tiene también para poder atender a la población estudiantil, porque también es parte de las mejoras que se buscan también al sistema educativo y la atención integral que se pueda tener también, ¿no? La utilización de estos servicios, el apoyo, el acompañamiento que se pueda dar también, porque hay que mencionar a la población estudiantil también, no es que esté en las mejores condiciones, ¿no? Hace falta mucho para poderle dar esos servicios básicos también y necesarios para que se puedan desarrollar los niños también en apoyo a muchas familias que no tienen las condiciones y aquí lo vemos. Recalcamos con este informe que ya le habíamos presentado sobre la situación de pobreza donde a veces esa misma situación hace que los niños ni siquiera ya vayan a estudiar. Entonces, claro, ¿de qué manera le das acompañamiento? Que si logras que un niño llegue, le puedas tratar de una forma integral, darle, por ejemplo, acompañamiento en temas de nutrición, de salud y bueno, poderlo motivar y decir al padre de familia, bueno, estoy teniendo apoyo del Estado, voy a hacer lo posible para que mi hijo vaya y de esta forma se vaya desarrollando y logre salir también de ese círculo de pobreza que ya hemos hablado. Al final, lo que se busca es que el padre y la madre de familia participen activamente dentro del proceso educativo de los hijos. Para eso está en las OPF, la Organización de Padres de Familia. El problema es que tú vas y analizas muchas de las OPFs que están inscritas y los papás y las mamás no quieren participar porque no tienen tiempo, porque no quieren hacerlo, porque qué sé yo. El seguro médico realmente era una inversión muy grande para el presupuesto nacional. Esa cantidad de 800 millones de quetzales deben canalizarse de una manera diferente para darle más beneficios a la niñez y buscar qué mecanismos con la creatividad que se supone tienen que tener las autoridades dentro del Mineduc pueda transformarse en una mejor calidad de vida para este sector de la población que es tan importante, nuestra niñez. Así es. Bueno, hemos hablado entonces sobre este rechazo al amparo que la Corte de Constitucionalidad ha realizado hacia la reactivación del seguro médico escolar que el STEC planteaba. Han dicho no va. Así es. El Ejecutivo ya lo había propuesto y fallan entonces en ese intento por reactivarlo. Así es. Así cerramos el análisis. Dos temas sin duda alguna importantes que dar a conocer. Hablamos de desarrollo, de educación, la situación de pobreza, cifras bastante alarmantes que hemos presentado acá. Totalmente. Pero así está nuestro país y lo tenemos que mencionar. Fernando, siempre es un gusto poder conversar contigo, poder analizar estos temas. Y bueno, mañana cerramos la semana. Increíble. Que tengas una buena noche. Gracias, Andy. Qué gusto verte como siempre. Buen retorno a tu casa. Amigo y amiga televidente, buen descanso. Estamos aquí para servirle y trabajamos para poder incrementar juntos el conocimiento que tenemos de nuestra